Hay personas que no son felices estando a solas y aunque necesiten de alguien a su lado se alejan porque temen involucrar sus emociones. Las personas evitativas son temerosas al rechazo y se condenan a una triste soledad. No son personas frías ni insensibles, son personas altamente tímidas. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué es el trastorno evitativo de la personalidad. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima, para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Gracias. Muchísimas gracias por estarme acompañando esa noche tan bonita, una noche intensa también, donde vamos a dar un paseo a través del conocimiento científico de la psicología por este trastorno evitativo de la personalidad o trastorno de la personalidad evitativa. Espero que este programa nos sirva para reflexionar, sobre todo para poder diferenciar este trastorno de otros y para así quitarnos un tanto de aquellos mitos urbanos que últimamente se tejen en la sociedad, porque se puso muy de moda todo lo que es narcisismo, psicopatía, pero sin embargo, en la ciencia, sobre todo en la psicología, la ciencia que estudia la conducta humana, no todo se resume a narcisismo y a psicopatía. Hay muchos trastornos que debemos estudiar y debemos tomar en cuenta porque un buen diagnóstico siempre nos va a entregar un buen tratamiento. Así que qué importante poder saber esa noche qué es el trastorno evitativo de la personalidad. Yo les pregunto algo. ¿En algún momento ustedes se han considerado tímidos? A ver, la palabra tímido o tímida proviene del latín timidus, que significa temeroso. La persona evitativa teme compartir con los demás por ese miedo a ser rechazado, a ser criticado, pero sobre todo teme involucrar sus emociones. Teme amar mucho porque considera que la posibilidad de ser abandonado o abandonada es muy alta. Entonces, esa persona muchas veces no solamente es tímida, sino es una persona que tiene un miedo profundo al abandono, un abandono similar al que experimentó en la infancia. Las personas evitativas, sí, son personas casi solitarias. ¿Por qué casi solitarias? Porque son personas que a lo mucho se relacionan con la familia, con la pareja y tal vez por ahí con algún amigo que sea muy íntimo, que lo acepte totalmente como es, un amigo muy discreto, un amigo que no ataque con alguna opinión, no lo haga sentir mal, ni siquiera con alguna mirada. Las personas evitativas son personas tímidas, son personas que rechazan el contacto social. Son personas que se alejan de los eventos, de los cumpleaños, incluso de las reuniones de trabajo, a pesar de ser muy buenos trabajadores y muy dedicados también al estudio, pero sin embargo evitan el contacto con los demás. Son personas que pueden rendir muy bien en el trabajo siempre y cuando les toque trabajar solos. En el caso de los estudiantes, son jóvenes que hacen sus tareas muy bien en solitario, pero cuando les toca hacer el trabajo grupal sufren mucho. ¿Y por qué? Porque son personas muy sensibles a esas miradas, a esas opiniones. Todo lo interpretan como si existiera la posibilidad de un ataque, de una crítica, de un rechazo y tal vez de que lo vayan a sacar de ese grupo. Esas personas evitativas se sienten en cierta manera incompetentes. Muchas veces sienten que no son capaces de dar la talla, a veces no se sienten atractivas, no se sienten inteligentes y cualquier observación, cualquier opinión, incluso
una mirada de desaprobación los puede lastimar muchísimo a tal punto que no regresan más. ¿Cuántos jóvenes en la época escolar les tocó exponer de repente, tal vez les tocó hacer un trabajo grupal y bastó una mirada o de repente una palabra del profesor de rechazo, de insatisfacción, como para que esos jóvenes no quieran volver a estudiar? Y he ahí la importancia de entender sobre este trastorno. Porque imaginemos lo siguiente. Si existen personas con este trastorno que no son diagnosticadas y que no se pueden de repente observar, que por ahí no se pueden reconocer esos criterios para diagnosticarlas, imagínense lo peligroso que puede ser y lo duro que puede ser para estas personas el ámbito educativo. Muchas veces las personas evitativas, al no responder al ataque, al sonrojarse, al sudar, al temblar, son víctimas de la burla de sus compañeros. Pero sobre todo cuando hay profesores que los presionan y que los humillan. Entonces muchas veces esos jóvenes, a pesar de ser muy inteligentes, terminan abandonando los estudios. Lo mismo sucede en las empresas. Hoy en día, con esa moda de los líderes, que cualquier persona en esta época se titula de líder, se autonombra líder, y entonces de repente lleva esas ideas actuales de ultramotivación a la empresa. Y hace que todo el personal cante, salte, baile, que hable en público, que cuente sus penas, que cuente sus sueños y muchas veces que grite y que haga incluso ciertas demostraciones de fortaleza. Eso, créanme, es atentar contra la estabilidad de la empresa. En el momento puede ser muy bonito, pero si no se sabe quiénes son las personas que conforman esa empresa está en peligro. ¿Saben por qué? Porque de repente tienen por ahí un personal con este trastorno evitativo, pero que es muy bueno en su área. Esta persona de repente cumple con sus responsabilidades, pero basta con que aparezcan este tipo de personas, hacerlos saltar, bailar con el tema de la motivación y la mente positiva, como para que esta persona en algún momento baje su rendimiento y también que pueda decidir renunciar o tal vez ausentarse de la empresa. Son personas incluso que cuando no pueden renunciar, empiezan a ausentarse, empiezan a colocar muchos pretextos para no asistir a las reuniones. Entonces, qué importante saber que este trastorno evitativo de la personalidad hay que manejarlo con mucho tino. Lamentablemente, la sociedad desconoce sobre estos trastornos y sencillamente se le dice a las personas evitativas: tienes que aprender a socializar. Escúchenme algo. Si fuera tan fácil como aprender a comer con palitos, señores, cualquier persona podría superar este trastorno. Este trastorno incluso es causante no solamente de la deserción escolar, no solamente de que muchas personas bajen su rendimiento laboral o tal vez renuncien, sino también es causante de divorcios. Y ya lo voy a explicar más adelante. ¿Por qué el evitativo muchas veces termina la relación de pareja? Entonces, señores, no todo en la vida puede estar estandarizado. No todo el tema de motivación, de saltar y hablar en público es para todos. Ahora, vamos a diferenciar lo que es el trastorno, donde estos rasgos de personalidad ya son bien marcados, pero también tenemos estilos. Personas que se pueden adecuar a la convivencia, al trabajo, pero sin embargo les incomoda. Son personas que prefieren estar tranquilas, prefieren estar solas. Y otra de las cosas que es importante diferenciarlos de otras patologías. Entonces, vamos a entender lo siguiente. El trastorno evitativo de la personalidad tiene que ver con personas que desean compartir. Personas que sienten una gran necesidad de estar con el otro, pero se llenan de ansiedad por el miedo a ser avergonzados, rechazados
o abandonados. Son personas que sufren mucho. Son algo así como unos espectadores de la felicidad de los demás. Son personas que mueren por estar en un grupo, pero sufren porque no se pueden integrar, porque cuando ellos intentan de repente participar en algo, inmediatamente son abordados por ese tipo de pensamientos. Ese estilo de pensamiento está basado en creencias irracionales, en muchos complejos que les impiden interactuar con los demás. Por ejemplo, estas creencias irracionales tienen que ver mucho con la infancia. Este tipo de creencias, sobre todo el miedo a ser criticados y rechazados, va de la mano también con el temor a acostumbrarse al afecto, a la compañía de una persona para más adelante ser abandonados. Entonces, estas personas padecen de una gran hipersensibilidad a los gestos, opiniones, de repente a los tratos, a todo aquello que implique una humillación o un rechazo. Hay que tener mucho cuidado con estas personas. Por lo tanto, señores, debemos aprender a convivir con los demás, debemos aprender a tener tino. Lo que es bueno para ti, lo que es gracioso para ti, no necesariamente es gracioso para los demás. Imaginemos lo siguiente, a ver, hoy en día que incluso tenemos esos bromistas callejeros, ¿y cuánto descuido hay por parte de las autoridades? Esas cámaras indiscretas en las calles, ¿cuánto descuido hay por parte de las autoridades? Si ya de por sí una broma conlleva la humillación pública, imagínense cómo lo puede experimentar una persona con el trastorno evitativo de la personalidad, que por naturaleza son altamente tímidas. Y lo peor de todo, publicar esos videos, avergonzar a estas personas, hacerlos virales con este tipo de videos. Nuestra sociedad, señores, a pesar de que ha crecido en tecnología, ha descuidado mucho la salud mental. Claro, muchas veces somos especialistas en quejarnos de las cosas que no funcionan. En nuestra sociedad, todo el mundo rechaza cuando hay algo, una desgracia muy grande. Pero no nos vamos dando cuenta que muchas veces, por ignorancia, estamos apoyando este tipo de conducta que sobre todo dañan a esas personas. Esas cámaras indiscretas, esas bromas callejeras de esos bromistas improvisados, lamentablemente ha sido causante de muchas desgracias. Muchos jóvenes incluso han intentado quitarse la vida siendo víctimas de ese tipo de bromistas. Entonces, ¿qué dicen incluso nuestras autoridades? Hay que aceptar una broma. Señores, las bromas no se aceptan porque ya lo sabemos desde la época de Sigmund Freud, del padre del psicoanálisis. Ya en esa época se decía que toda broma aloja algo de verdad. Y muchas veces el sádico, muchas veces la persona pasivo-agresiva, utiliza la broma para dañar a la otra persona. Ahora, vamos a hablar un poquito de la historia, porque las personas tímidas, sobre todo esta conducta evitativa de estas personas que evitan involucrar sus emociones en una relación de pareja, prácticamente son los desconocidos. Quieren estar en la relación, pero dicen, no, por favor, yo tengo mi mundo. No son infieles, no son personas malas, no tienen vicios, pero no quieren mostrar gran parte de su vida. Entonces, en el año 1911 aproximadamente, los estudios, las investigaciones indicaban que este tipo de conducta era parte del desarrollo de una psicosis, de una esquizofrenia. Ya en esa época se decía, toda persona evitativa, toda persona que evita involucrarse con los demás, toda persona tímida puede estar desarrollando una esquizofrenia. Miren ya la gravedad del caso. Pero también se decía en ese entonces que esa conducta evitativa de no querer compartir con los demás era parte del trastorno esquizoide, pero más adelante se pudo diferenciar, porque el esquizoide desea estar solo. Es una persona que está dentro del grupo de los raros, de los excéntricos.
Sin embargo, la persona evitativa no desea estar sola. Se obliga a estar sola por miedo a la vergüenza, por miedo a ese rechazo, por miedo al abandono. Entonces, todo evitativo sufre por no poder encajar. Todo evitativo tiene grandes deseos de amar, de tener una pareja. Incluso si tiene una pareja, tiene grandes deseos de involucrarse en la vida de la pareja. Pero ese temor a ser rechazado lo aleja. Esta persona evitativa incluso puede tener graves problemas con la familia de la pareja. ¿Por qué? Porque en algún momento dicen que esa persona no quiere compartir con ellos, la familia dice que lo desprecian, la familia dice que es soberbio. Sin embargo, no se trata de soberbia, se trata de una persona que no sabe incluso cómo expresar ese miedo a ser rechazado. Son personas que se pierden gran parte de su vida, gran parte del compartir con la familia y con las amistades. Por eso dije, son personas que sufren mucho. Esas personas, sin embargo, pueden disfrutar muchísimo cuando están con personas conocidas, por ejemplo, la familia, con los hijos, con la pareja y con amistades que los acepten tal y como son. Solamente en esos espacios, escúchame bien, las personas evitativas que tienen esa carga muy grande de timidez pueden expresarse tal y como son y sobre todo tienen la oportunidad de desarrollar sus habilidades. Tenemos muchas personas, hemos tenido incluso genios en la historia que han tenido este trastorno evitativo, que solos han funcionado muy bien y cuando han estado con personas conocidas, donde se han sentido muy cómodos, han podido pues expresar toda esa genialidad. Pero en ese ambiente hostil, ellos se cierran. Así que si tú tienes un hijo que es tímido, un hijo que no quiere involucrarse con los demás, lo peor que tú puedes hacer es obligarlo a socializar. Porque lo único que vas a hacer es generar mayor miedo. Esos padres que de un momento a otro llevan al hijo a la fiesta, o esos profesores que obligan a los muchachos a hablar en público, les están haciendo un daño enorme. Vamos a recordar también lo siguiente. La gente que no conoce este trastorno, incluso los padres, las parejas pueden decir a la persona evitativa que es una persona aburrida, que es una persona que se aísla, que es una persona fría. Pero no es así. Esta persona lo que más desea en ese mundo es vincularse con otra persona, pero ha construido una especie de muro para protegerse de ese rechazo y de ese abandono. Y cuando hablamos de esa necesidad de estar con el otro, ¿a quién recordamos? Al dependiente, ¿sí? Todo evitativo es un dependiente, necesita del otro, pero teme dar ese paso. Está ahí, pero se aleja. Entonces, ¿hay criterios? ¿Hay criterios para diagnosticar a la persona evitativa? Sí, hay criterios. Entonces, dice que se debe cumplir de 4 a más criterios para decir es una persona con un trastorno evitativo de la personalidad. Y los síntomas deben haber comenzado en la adolescencia. Los voy a invitar a que se evalúen, los voy a invitar a que de repente ustedes por ahí tengan una idea, a ver si es que son personas evitativas, si es que esto ya es un trastorno, tal vez tienen algún familiar que por ahí padezca de este trastorno y lo mejor va a ser tener claro todos estos puntos para poder brindarles una ayuda. Primer criterio para diagnosticar el trastorno evitativo de la personalidad sería evitar actividades relacionadas con el trabajo que implican contacto interpersonal con el trabajo o con el estudio. Por el simple hecho de temer ser criticados, rechazados o no recibir la aprobación de los demás. A ver, ¿tú evitas actividades laborales? ¿Evitas actividades académicas?
¿Por ese miedo a ser rechazado? ¿Por ese miedo a ser criticado? ¿Por el miedo a que te desaprueben? A ver, ponle un check si es así. Criterio número 2. Dice que no están dispuestos a relacionarse con las demás personas a menos que se sientan seguros de gustarles a esas personas. ¿Te pasa eso? Que tú no te relacionas con desconocidos, con los demás, a no ser que tú estés seguro de que le caes bien a esa persona. Ese es el segundo criterio. El tercer criterio para diagnosticar dice que esas personas se muestran reservadas en las relaciones cercanas porque temen ser humillados o tal vez temen que se burlen. ¿Qué pasa eso? El otro criterio, vayan poniendo check, ¿ah? En situaciones sociales les preocupa ser criticados o rechazados. Otro criterio, deben tener 4 a más, atención con eso. Están contenidos, están reprimidos, están inhibidos en situaciones sociales nuevas porque se sienten inadecuados, porque sienten que no encajan. A ver, tú vas a una reunión y te reprimes, te contienes, estás así como corto, porque sientes que no encajas, sientes que no eres como las personas que están en esa reunión. A ver, ponle check si es así. ¿Te ves a ti mismo como una persona socialmente incompetente? ¿Te ves a ti mismo como una persona poco atractiva o tal vez inferior a las demás personas? ¿Tienes ese concepto de ti de ser menos de los demás? Y el último criterio dice que son personas reacias a correr riesgos o a participar en actividades nuevas porque temen ser avergonzados. Ellos no aceptan competencias, no aceptan retos, porque temen la vergüenza. Ahí están esos criterios. Atención, deben comenzar estos síntomas en la adolescencia y deben ser 4 o más, para decir que precisamente esa persona tiene un trastorno evitativo de la personalidad. Ya sabemos que la base es ese miedo a ser rechazados, ese miedo al abandono, miedo a la humillación. Esa es la base de este trastorno. Por lo tanto, son personas que se aíslan, son personas que rechazan todo tipo de contacto social. Quieren estar ahí, quieren participar. Es más, ya se sabe que esas personas incluso pueden vivir una especie de historia, una fantasía donde ellos pueden socializar mucho, pero solamente llega hasta ahí, hasta la fantasía. Al momento de querer ejecutar, no lo pueden hacer. Ahora vamos a diferenciar, porque cada vez que hacemos un diagnóstico, hay que aplicar el diagnóstico diferencial. Porque hay trastornos que se parecen, pero no son. Y aquí vamos a erradicar algunos mitos que en este momento están presentes, sobre todo en esta época donde para todo se dice es narcisista. A ver, por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? No quiere participar, de repente es una persona que no expresa su afecto, inmediatamente mi pareja es narcisista. Vamos a diferenciar de todas estas psicopatologías. Primero, vamos a diferenciarlo del alexitímico. El alexitímico no sabe expresar sus emociones. Por eso es una persona que parece distante, alejada, fría en la relación de pareja, en la relación con su familia, con sus amigos. No sabe expresar sus emociones el alexitímico, que es conocido como el analfabeto emocional. Sin embargo, el evitativo sí sabe cómo expresar sus emociones y lo expresa solamente con sus amigos, con su familia, con las personas con las cuales confía. Vamos a diferenciarlo del esquizoide, esa persona extraña, esa persona excéntrica, esa persona rara, esa persona que disfruta de su soledad, que se siente cómoda en esa soledad, que no quiere saber del mundo. Lo vamos a diferenciar. ¿Por qué? Porque la persona evitativa sufre en la soledad, no disfruta de la soledad, se obliga a estar solo por ese miedo a la vergüenza, por ese miedo a la evitación. Importante saber todo esto.
Vamos a diferenciarlo también del paranoide. El paranoide se aleja de las personas, evita el contacto con los demás. ¿Por qué? Porque teme que le hagan daño, teme que atenten contra su vida. No teme la vergüenza, no se siente inferior. El paranoide sencillamente considera que le van a hacer daño, que lo pueden secuestrar, que de repente le quieren quitar la vida y empieza a aislarse. No quiere salir de la casa por ese tipo de creencias. Vamos a diferenciarlo también del pasivo agresivo. El pasivo agresivo evita demostrar emociones, no por miedo a la vergüenza, no por miedo a la humillación, no. Evita demostrar su afecto, sus emociones por sadismo. Se muestra frío, distante, porque sabe que esa ley del hielo va a lastimar a la pareja, a los amigos. Vamos a diferenciarlo también del narcisista, porque es importante el diagnóstico diferencial, porque hay que diferenciarlo del narcisista, porque al narcisista no le interesa demostrarte sus emociones, no le interesa si tú estás bien o mal, no le interesa al narcisista involucrarse con aquellas personas que no son de su nivel. El narcisista desprecia. El evitativo tiene mucho miedo de demostrar sus emociones. El evitativo quiere hacerlo, pero tiene miedo. Y también lo vamos a diferenciar del psicópata. El psicópata utiliza esa ley del hielo para hacer daño y manipular con el miedo al abandono, a su pareja, a las personas que lo rodean. Entonces, señores, no todo es psicopatía, no todo es narcisismo. Tenemos que observar cuál es la base de cada psicopatología para poder entenderla y poder ayudar a esta persona. Pero si nosotros solamente nos vamos a limitar a señalar a todo el mundo porque no habla, porque no expresa sus emociones como narcisistas, no estamos haciendo ningún bien. Por supuesto que contar historias de terror en las redes sociales, todo lo que sea amarillismo, señores, lamentablemente vende. Y hoy en día, que se han tejido historias de terror con respecto a los narcisistas y a los psicópatas, eso se vende como pan caliente. Pero vamos a tomar en serio este tema de la salud mental, porque si nosotros podemos identificar, podemos ayudar. También hablamos de una comorbilidad, es decir, una patología que va acompañando a otra. Entonces las personas con este trastorno evitativo de la personalidad muchas veces van de la mano con el trastorno dependiente de la personalidad. Es decir, en algún momento esa persona puede reaccionar de una manera en la cual suelte toda esa emotividad con la finalidad de no ser rechazado, no ser abandonado, y nuevamente se cierra. El trastorno depresivo también va de la mano con los evitativos. Las adicciones también van acompañando a esta psicopatología. Muchas personas tímidas, muchas personas con ese miedo a ser rechazados, empiezan a experimentar con drogas como la cocaína para tener un poquito de valor. Luego aprenden a usarlas cada vez que van a presentarse en público, cada vez que van a una fiesta, cada vez que de repente tienen que hacer alguna exposición, empiezan a usar. Luego comienzan con el abuso para más adelante desarrollar la adicción como tal. Qué interesante, señores. Qué interesante saber el peligro que atraviesa una persona con el trastorno evitativo de la personalidad, y también va de la mano los trastornos de ansiedad y sobre todo los ataques de pánico debido a tanta represión de las emociones. Son personas que reprimen tanto las emociones que en algún momento se expresan a través de los ataques de pánico. Causas para que se desarrolle en el tiempo el trastorno evitativo de la personalidad. Recordemos lo siguiente. Existe en la niñez el apego seguro, que es el saludable, el apego saludable. Los niños buscan sentirse amados y aceptados. Tratan de establecer un lazo saludable con sus cuidadores. Esos niños
saben que nunca van a ser abandonados. Esos niños saben que siempre van a contar con sus cuidadores, por lo tanto, se atreven a explorar el mundo. Son niños que sí, pueden de repente, cuando hay un desconocido, pegarse un poquito al lado de su mamá, pero no experimentan ese terror, ese pánico. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no existe este apego seguro, puede existir un apego ansioso. Niños que lloran muchísimo cuando mamá incluso va a salir a la tienda, o cuando mamá va al baño, los niñitos van corriendo y lloran y se agarran de la pierna, no quieren que mamá o papá se muevan de su lado. Pero tenemos también el apego evitativo en la infancia. Aquellos niños que han llegado a convencerse que no pueden contar con la presencia ni con el apoyo de sus cuidadores. Son niños que evitan el contacto con el otro. Son niños que aprenden a ser indiferentes porque temen sufrir. Así desde pequeñitos aprenden a ser evitativos. Entonces esos niños guardan ese sufrimiento y muchas veces optan por una conducta distante. Esos niñitos, por ejemplo, tú los ves con sus juguetitos como si estuvieran concentrados, y cuando llega mamá o papá son niños que voltean la cabecita y siguen jugando. Así es como hay indicadores en la infancia del apego evitativo, apego en la infancia. En la etapa adulta, este apego evitativo se va a convertir en este trastorno evitativo de la personalidad. Miren, en la infancia los niños ya no esperan nada de sus padres, pero también están enojados. Son niños que de un momento a otro incluso pueden golpear a sus padres. Hay mucho enojo en estos niñitos. Ahora, como esos niños no lloran, son un tanto indiferentes, son callados, la mala información, la ignorancia con respecto al tema, hacen que muchos padres digan: es que mi hijo es muy seguro. Mi niño tiene una personalidad segura. Uno llega y ni siquiera lo mira, él sigue concentrado en sus juguetes. Atención con esto. Todo niño se alegra cuando mamá o papá llegan. Pero los niños no tienen por qué desesperarse, pero tampoco los niños tienen que actuar con indiferencia. Entonces, el desespero, la ansiedad en un niño y la indiferencia nos está indicando que más adelante esta criatura en su etapa adulta va a ser un dependiente afectivo o va a ser una persona que tenga este trastorno evitativo de la personalidad. Así que es necesario que en la infancia los padres puedan brindarle la seguridad de que no van a ser abandonados ni tampoco rechazados. Esos padres que tanto controlan, que tanto critican y comparan a los niños, les están haciendo daño. Ese niño aprende. ¿Aprende a qué? A que el vínculo con los demás, estar en presencia del otro, amar al otro, le genera sufrimiento. Y van de esta manera desarrollando una sensibilidad excesiva a ese rechazo. Ahora también, en todo este proceso donde el evitativo se va formando, esa persona va adquiriendo ese complejo de inferioridad. Las constantes críticas, los castigos, las comparaciones en la infancia, las víctimas de bullying, las víctimas de violencia pueden desarrollar este trastorno evitativo. Pero ¿quiénes también podrían desarrollar el trastorno evitativo? Las personas que son extranjeros, las personas que necesitan adaptarse. Las personas que viven un cambio cultural tienen tendencia a ser evitativos. Personas que llegan a otro país muchas veces se vuelven evitativos por miedo a ser rechazados, sobre todo en países donde son xenofóbicos.
también sucede con las personas de provincias. En países donde aún se practica el racismo, las personas de provincia al llegar a la capital muchas veces pueden ser evitativas, personas que no comparten mucho. Es por eso que en muchos países hay leyes que sancionan pues todo tipo de discriminación, sobre todo el racismo. Ahora, ¿cómo sería la relación de pareja de una persona evitativa? Primero, vamos a recordar que la base del evitativo es una gran hipersensibilidad a opiniones, a palabras y a gestos. Todo lo pueden percibir como una posibilidad de rechazo o humillación. Entonces rápidamente se retraen y aparentemente pueden ser personas muy frías, aunque en el fondo están sufriendo. Tienen tanto miedo a mostrar sus emociones que sencillamente ponen un muro. No vas a ver ni enojo ni tristeza, sencillamente un muro. Ahora, si esta persona evitativa, por casualidad, está con una pareja que en algún momento la compara o por ahí le hace alguna broma, esa conducta puede llegar a alejarlos, incluso hacer que ellos terminen la relación de pareja. Prácticamente son desconocidos en la relación. Dicen amar, por ahí pueden tener algunos detalles, es como que por momentos pueden mostrarse un poquito cariñosos, pero después se cierran. Son personas que en la relación de pareja van a limitar esa relación solamente a su familia, a la esposa, a los hijos y tal vez a sus padres y hermanos. Pero no quieren ir más allá, no quieren ir con los suegros, no quieren ir con los cuñados. Eso en algún momento va a generar problemas en la relación de pareja, porque hay muchas celebraciones, muchos cumpleaños, hay muchos eventos como la Navidad, Año Nuevo, que no van a compartir. Es más, van a colocar cualquier justificativo para no estar presentes en esas reuniones. ¿Cuál es la posible pareja con quien ellos podrían encajar en una relación de pareja y tal vez llevarse bien? Con los dependientes afectivos. Porque el dependiente afectivo está dispuesto a tolerar muchas cosas con tal de no ser abandonado. Basta con que le brinden aprobación, con que los guíen un poquito y el dependiente va a estar contento, no va a exigir más. Y aquí hablamos de ese engranaje. Casi siempre coincide un dependiente afectivo con una persona evitativa. El dependiente afectivo, buscando esa aprobación, va a recordarle a este evitativo al niño que fue en la infancia, ese niño rechazado, inseguro, y este evitativo va a tratar incluso de proteger. Como es un tanto limitado para expresar emociones, puede ser percibido como un tanto paternal, como un padre que va guiando en la relación de pareja. Y precisamente esta conducta del evitativo es lo que le recuerda al dependiente al papá o a la mamá que no tuvo en la infancia. Entonces, si por ahí tú te has dado cuenta que eres un dependiente afectivo, también puedes revisar por qué hay relaciones donde has durado con un evitativo solamente porque te daba aprobación y tú dices, ¿no? Era como un padre para mí, era una persona buena, una persona que me guiaba, aunque no era muy romántico, no era muy demostrativo. Estas son las relaciones de los dependientes con los evitativos. Con ellos, la relación puede funcionar, sí, se requiere cierto tipo de flexibilidad también. ¿Con quiénes no van a ser pareja los evitativos? A ver, las personas tímidas, las personas evitativas, ¿con quiénes no pueden hacer pareja? ¿Con quiénes les va mal? Con los obsesivos. Sobre todo con las personas obsesivas compulsivas de la personalidad que todo lo quieren hacer bien. Los evitativos pueden sentirse torpes, porque los obsesivos quieren que todo salga bien y por ahí en algún momento los critican y les dicen, mira, esto se deja en este lugar, todo esto tiene un orden. Entonces, el evitativo se siente incómodo con este tipo de personas. Con los pasivos agresivos.
nunca van a funcionar, porque siempre el pasivo agresivo va a sacar sus burlas, va a sacar por ahí sus críticas, siempre con un poco de crueldad. Así que esas no son parejas ideales para este evitativo, ni siquiera con los estilos. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia, pues, de una persona evitativa en la relación de pareja? Que la pareja se llene de dudas. La pareja siempre va a estar en una adivinanza. Una pareja que no sea dependiente y que esté con un evitativo, en algún momento va a estar llena de dudas porque va a decir, caramba, esta persona dice amarme, hace cosas que una persona ama, pero no hay esa demostración de afecto. Y esta persona es un desconocido. Entonces, por ahí incluso se puede presentar este trastorno de deprivación afectiva de Casandra, donde la persona experimenta mucho malestar físico y psíquico porque no percibe el afecto de la otra persona, pero los demás no le creen. Ya, los demás van a decir, oye, pero si es una persona tranquila, una persona que trabaja y solamente está del trabajo a la casa, es un buen padre, es una persona fiel. Claro, lo que no saben los demás es que esa persona no muestra el afecto y su pareja se está sintiendo sola, se está sintiendo vacía en la relación. Y por supuesto, tampoco puede pensar mal, tampoco puede criticar de la pareja porque todo lo hace bien, menos el afecto. El afecto es muy limitado. Entonces, si no se sabe cuál es el diagnóstico de esta persona, la pareja puede tener muchísimas dudas, puede pensar de todo, incluso que su pareja le está siendo infiel con alguien. Ahora, ¿hay un peligro en el entorno académico, en el ámbito laboral? Sí. Y es precisamente que el evitativo, por salir del paso, puede asumir algún compromiso y puede decir, sí voy a estar en el equipo, sí voy a estar en la reunión, pero al final, el día de la reunión, el día del compromiso, no asiste. No va. Miren, hay el caso de unos músicos que por emergencia convocaron a una persona, se dieron cuenta que esa persona dentro de la familia bailaba en esas pequeñas reuniones, por ahí cantaba un poquito. Y de emergencia no fue uno de los coristas y le dijeron, oye, ¿puedes acompañarnos? En plena reunión lo pusieron en compromiso y esta persona dijo que sí. Y el día del show no asistió, los dejó solitos. Ese es el peligro de estar con una persona evitativa. Sí, puede echar a perder todo el trabajo, incluso en las exposiciones, en la universidad, trabajos grupales. Las personas el día que les tocaba exponer no van. Entonces, he ahí la importancia de poder diagnosticar a tiempo este trastorno para poder manejarlo, no solamente para que esta persona no sufra, sino que con sus temores no vaya a perjudicar a los demás. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. ¿Hay consecuencias sobre la salud de la persona evitativa? Sí. El estrés que sufre la persona evitativa, porque no la está pasando bien, quiere compartir con los demás, pero lamentablemente no puede, se aísla. Este estrés puede generarle problemas sobre la salud. Pueden ser personas que en algún momento pueden tener problemas incluso del corazón, de la presión. Son personas, por ahí hay estudios que indican que tanto es el estrés que vive esta persona que puede desarrollar en algún momento algún tipo de cáncer. Bien, entonces son personas que sí ven afectada su salud. ¿Hay estrategias? ¿Podemos hacer algo para tratar de enfrentar
ese miedo a ese rechazo, ese miedo a la humillación, poder enfrentar esa vergüenza, sí. Hay algunas cositas que se pueden hacer y recordarles que esto es una orientación, pero trabajar a fondo el problema de este trastorno evitativo es necesario hacerlo en terapia porque cada caso es diferente, cada persona es diferente. ¿Qué puedes hacer para tratar de generar un poquito más de habilidades? Pasar de sentirte observado a ser un observador. Miren esto. Hay muchas personas a quienes se les enseña a observar a los demás. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, un expositor? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? El psicólogo observa. El psicólogo no está pensando en qué va a opinar esa persona de mí, no. Esa persona está atenta. Por ejemplo, un psicólogo cuando da una conferencia y se pasea por el escenario, se pasea entre las personas, el psicólogo está observando. A ver, cuando dijo tal palabra, ¿por qué esa persona cruzó los brazos? ¿Por qué miró al techo? ¿Por qué en ese momento agarró su celular? El psicólogo no está invirtiendo su energía mental en sentirse observado. El psicólogo observa a través de una observación científica. Entonces, una práctica puede ser esa. Cada vez que tú estés frente a algunas personas, comienza a practicar en grupos pequeños. Empieza a observar. Cada vez que tú dices algo o cada vez que tú lo miras, que tú haces contacto visual, ¿por qué mueve las manos? ¿Por qué mira al piso? ¿Por qué cruza los brazos? Eso te va a ayudar muchísimo. Tienes que atreverte a pasar de sentirte observado a ser un observador. Ahora, muchas personas que estudiaron psicología que comentan que en algún momento fueron personas tímidas, ¿cuánto les ha ayudado esta materia que se lleva en la carrera de psicología, que se llama la observación científica? ¿Cómo comienza, pues, esta materia? A los estudiantes de psicología los envían a observar a una persona. Por ejemplo, van a un parque con su libretita y tienen que observar de repente a una mamá cuidando a su hijito. Entonces van a notar cuántas veces la mamá se acerca al niño, cuántas veces la mamá lo llama, cuántas veces menciona su nombre. Todo eso lo van registrando. Nos educan para observar. Entonces el psicólogo va perdiendo esa tendencia a sentirse observado para ser un gran observador. Ahí les dejo esa idea para que vayan practicando. A ver, traten ustedes cuando estén con alguna persona observar si está respirando lento, si respira muy rápido, si esa persona de repente por ahí de un momento a otro no había motivos, pero tiende a reírse. Eso te va a ayudar muchísimo, porque el día que tú tengas que participar o tengas que decir algo, vas a dejar de estar preocupado en lo que piensen de ti y vas a estar más bien enfocado a cómo esa persona está reaccionando, qué es lo que necesita, como una de las habilidades que necesita la persona evitativa. También los evitativos tienen que aprender a no sobrepensar tanto las cosas, y eso es algo que le ocurre a las personas evitativas. Piensan muchísimo, sobrepiensan las cosas, le están dando vueltas y vueltas. El evitativo tiene que aprender a hacer una pequeña reflexión frente a lo que quiere hacer y actuar. Tiene que aprender a escuchar su instinto. No puede pensar tanto, tiene que darse permiso a actuar, tiene que darse permiso a equivocarse y tiene que entender el evitativo que todas las personas en este mundo se equivocan, que no hay persona perfecta. Entonces, si tú eres una persona evitativa, eres una persona tímida, una persona que teme a la vergüenza, escúchame lo siguiente: no hay ser humano en ese mundo que no se equivoque. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos nos olvidamos cosas, todos titubeamos en algún momento. Eso es parte de la vida, eso es lo que nos hace seres humanos. Entonces deja de pensar tanto y acostúmbrate
actúa y cambia inmediatamente a otra cosa. No te detengas en estar pensando demasiado las cosas. Ahora, cuando te asalten, pues, ese miedo o esos miedos a rechazo, pregúntate, ¿qué tan cierto es que esas personas te van a rechazar? ¿Qué tan cierto es que te van a abandonar? ¿Qué tan cierto es que no vas a poder superar esa situación? Otra de las cosas que la persona evitativa debe aprender para amortiguar un poquito ese miedo a involucrarse, a participar. Y es que tú no estás obligado a saberlo todo. No hay persona en este mundo que tenga el conocimiento total. Nadie está obligado a saberlo todo. ¿Cada quien es bueno en su área? Sí, es bueno en su área, pero eso no significa que lo sepa todo. Es más, las personas que creen saberlo todo se aproximan a una muerte psíquica. Ya llegaron a su tope. Entonces, cuando tú estés en una reunión, aprende a decir no sé. A ver, te dicen, oye, ¿tú qué opinas de eso? No sé. No, ese tema no lo manejo. Pero sí, enfócate en tus fortalezas. De repente, tú le puedes decir, mira, de ese tema no puedo opinar porque no sé, pero te puedo hablar de lo que sí conozco. De repente soy bueno en la cocina y eso sí te voy a platicar. Haz una lista de tus fortalezas. Ya sabes, cuando vayas a una reunión, tienes que decir, no sé, si es que no sabes el tema, pero puedes indicar lo siguiente, mira, aprecio mucho, estoy aprendiendo de ustedes, pero si requieren, si necesitan saber algo de este tema, a la orden, eso sí se los puedo explicar en base a mi conocimiento. Fluye, deja de vivir tan estresado. Reconoce también que cada persona en este mundo tiene sus razones, tiene su verdad, y que la verdad de otras personas no necesariamente va a ser la tuya. Escucha, aunque no sea tu verdad, escucha y toma en cuenta lo siguiente, que los momentos incómodos son momentos. Eso no significa que por un momento debas perderte la vida, debas perderte momentos bonitos con la familia, con los amigos. Puede ser un momento incómodo, sí, pero vas a poder pasar ese momento. Solamente va a durar unos minutos, unas cuantas horas. Y métete eso en la cabeza. Va a pasar. Es más, esa reunión a la cual no quieres ir por miedo a la humillación, a la vergüenza, es una reunión que en el tiempo la gente va a olvidar. Mucha gente en esa reunión se va a equivocar. Mucha gente en esa reunión va a cometer errores. Y esa reunión y esa gente va a ser olvidada. Así que no te tomes tan en serio esos momentos, que esos momentos no arruinen tu vida. Ahora, escuchar es parte de compartir con los demás. Así que cuando vayas a una reunión, deja de sobrepensar antes de ir la idea de que debes conversar mucho, ¿no? En algunas ocasiones hay que escuchar. Hay que estar sentados y escuchar y hacer sentir bien a la otra persona. Es más, las personas que están atentas a lo que dice el otro generan muchas veces comodidad. Basta con que des una pequeña sonrisa, muevas un poquito la cabeza y los demás se sienten cómodos. Por otro lado, ese silencio que tienen los evitativos pueden combinarse con una buena actitud. Atención con esto, ¿ah? Mira lo que puede pasar. Todo evitativo es un experto en el silencio, es un experto en quedarse callado. Pero si a eso le anexa una buena actitud, puede generar una personalidad un tanto intimidante. Es decir, si le aplica a esto un buen lenguaje corporal. Por ejemplo, tú no eres de mucho hablar porque eres evitativo. Lo peor que te va a suceder es que tú estés en una reunión, tal vez obligado o forzado, siendo evitativo y que cruces los brazos y que estés mirando al piso. Ya sabes que no te gusta compartir con los demás, que no te gusta hablar mucho, perfecto.
Pero utiliza lo siguiente. Al observar a los demás, centra tu mirada en los ojos de esa persona por momentos. Cuando esa persona esté conversando, observa la comisura de sus labios. Y cuando alguien te pregunte algo, responde cosas breves. Por ejemplo, puede ser, no es el momento, no quisiera dar una opinión apresurada. Puede ser, lo voy a pensar y te respondo. Pero continúa con el tema, algo así. Y sales bien librado de esa situación. Atención con esto. Yo no quiero que te vuelvas un experto evadiendo las cosas y con estas estrategias. No, es como para que estés tranquilo, con ciertas habilidades para enfrentar esas reuniones, pero necesitas terapia porque hay todo un proceso que te genera estrés. Ahora, no todo es malo. ¿Por qué? La persona evitativa idealiza a las personas extrovertidas y cree que las personas extrovertidas se van a llevar lo mejor de este mundo, y no siempre es así. ¿Qué es lo que se sabe? Que las especies que menos miedo tienen, sí consiguen alimento de manera más rápida, de manera más fácil, pero las especies que tienen menos miedo son propensas a los accidentes, a los conflictos, a los enfrentamientos, y muchas veces pierden la vida. El evitativo se va resguardando, aprende a protegerse, tiene menos riesgos. Ahora, la persona que es muy decidida puede llegar a ser una persona muy instintiva que inmediatamente diga cosas y que tal vez por ahí sea en algún momento desatinado. Pero la persona evitativa puede llegar a desarrollar una gran capacidad reflexiva y analítica. Los evitativos, si es que hacen un buen proceso, pueden sacarle provecho a esto que han vivido. Pueden desarrollar una gran capacidad reflexiva. Antes de actuar, piensan, analizan la situación. Es más, tienen tendencia a tener muy buena memoria. Entonces, todo evitativo va a regular y va a sacarle el máximo provecho a lo que le ha tocado. Qué importante saber esto, porque vamos a entender lo siguiente. Ninguna persona se va a transformar en algo que no es, pero se puede superar, puede ir más allá de lo que es. Hay personas que solamente se mejoran. Las recomendaciones que di hace un momento para compartir en algunas situaciones, eso sería solamente mejorar. Pero ¿qué se necesita? Superarse, y eso es lo que vas a hacer en terapia, ir más allá de lo que eres. Entonces es importante que te superes, que vayas más allá de lo que eres, sacando el máximo provecho de lo que hay. Todo es bueno, hay que ser estratégicos. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, quisiera pedirles encarecidamente que colaboremos con generar un cambio en nuestra sociedad. Las psicopatologías no se deben satanizar. Lamentablemente, nuestra sociedad aún es envuelta en una gran ignorancia. Y digo lamentablemente porque a través de esta ignorancia se lastima a muchas personas, como en el caso de aquellos que padecen el trastorno evitativo de la personalidad, personas que muchas veces son sometidas a burlas, personas que incluso en las reuniones, en algunos cumpleaños, son obligadas a dar un pequeño discurso, hablar, y eso es algo cruel. Muchas veces los demás, por dárselas de repente extrovertidos,
personas de repente que sí saben compartir con los demás, intentan obligar a la otra persona a decir algo en público. Y yo les voy a pedir algo. Respeten al prójimo. Si a ti te gusta hablar en público, puedes brindar tu conferencia. Es más, si a ti te gusta hablar en público, puedes dar tu sermón, puedes hacer lo que tú quieras, pero deja de estar señalando a las personas para que hablen, para que digan algunas palabras. El que quiera hablar sencillamente pide la palabra. No tienes por qué burlarte, pero algo que también debemos hacer es defender, ponernos del lado de aquella persona que está incómoda, por ejemplo, en alguna reunión. Si vemos a alguna persona que está siendo víctima de esa presión social en ese momento, ponernos de su parte. Indicarle a la otra persona que es un tanto desatinado su comentario. Y como no, de repente a esa persona invitarle de repente a comer algo como para sacarla de ese momento. Si tus hijos están pasando por esa situación, tampoco los obligues. Si tú eres profesor, profesora, y detectas estos indicadores en algún alumno, como un acto de bondad al prójimo, no obligues a ese alumno a participar en público. Llámalo, a solas. Primero, a solas que te demuestre qué tanto sabe, porque a ti lo que te interesa es que ese alumno haya comprendido la lección. O sea, tu trabajo no es que esa persona sea un gran expositor en público, no. Haz que ese alumno en privado rinda su examen oral. Pero también sé empático y pregúntale sobre sus temores. Explícale que hay solución, que cuenta contigo y que poco a poco puede intentarlo, que puedes hacer algo por él, de repente que solamente diga alguna palabra, que participe en algo, que tú lo vas a felicitar. Ponte de su parte. Y si estás en una empresa, si tú estás en recursos humanos, si de repente eres dueño de una empresa, ten mucho cuidado con someter a tu personal a estas actividades de estar cantando, de estar saltando, de estar gritando, porque puedes perder un buen elemento en tu empresa. Solo por el hecho de ser modernos, de estar con la moda de este clima laboral donde todo el mundo salta, no. Por eso siempre les he dicho, el tema de clima laboral, organizacional, esas exposiciones que se hacen en empresas deben ser exposiciones que sean desarrolladas por psicólogos, porque el psicólogo cuando vaya a tu empresa va a observar a las personas que están participando, va a procurar no ser desatinado, no va a agarrar a todo el mundo como si todos fueran igualitos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay tratamiento, por supuesto, como siempre el enfoque cognitivo-conductual, acompañado también del trabajo del psiquiatra. Es necesario en este trastorno, cuando vemos que la persona sufre mucho al intentar compartir con los demás, es necesario que esa persona sea medicada con antidepresivos y ansiolíticos. También hay que entrenar a esta persona en habilidades sociales. Poco a poco hay que darle ciertas estrategias, sobre todo cómo responder en situaciones comprometedoras. Hay un video que ayuda mucho, que está en mi canal en YouTube, que se llama Cómo hacerte respetar. Ese video tiene por ahí muchas estrategias para enfrentar esas situaciones por ahí comprometedoras en algunas reuniones. Ahora, también hay que ayudar a esta persona a exponerse gradualmente a ciertas tareas sociales. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta noche tan interesante, esta noche de buena voluntad, donde hemos hablado acerca de este trastorno poco mencionado, trastorno evitativo de la personalidad, y nos hemos dado cuenta que no son personas frías, que no son personas malas, que no son personas narcisistas, que son personas
que en el fondo desean compartir con los demás, que sueñan, incluso tienen fantasías de poder compartir con los demás, pero ese miedo al rechazo, a la humillación, al abandono, hacen que se aíslen, hacen que sean personas tímidas. Amigos, a nombre de todos mis colegas en el mundo, quiero agradecerles por valorar nuestro trabajo y personalmente, gracias infinitas por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Antes de dormir, una oración al Creador. Los que no creen en Dios, agradecer a la vida. Mañana es un nuevo día, un día que vale la pena intentarlo, un día que vale la pena conquistarlo, pero jamás te quedes escondido. Jamás permitas que otros se lleven lo que pudo haber sido tuyo. Tienes una oportunidad y se llama vida. Tienes que conseguir lo que tú quieres en este mundo. ¿Qué vamos a hacer para despedirnos, mis queridos amigos? Nos ponemos así acostadito y nos damos ese abrazote inmenso desde el alma. Un besote grande también para todos, sin excepción, desde el alma. Gracias por todos sus saludos. Gracias por ser mis mejores compañeros de vida. Se les quiere muchísimo. Hasta la próxima semana. Besos para todos. Buenas noches. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,